Este episodio contiene temas sensibles como crímenes, desapariciones y teorías especulativas. La información presentada proviene de fuentes públicas y las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las dice. No representan verdades absolutas. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un espacio donde hablamos sobre terror, misterio y true crime. Hoy me encuentro con dos personas que hacen parte de este podcast, con Dani y también con Tatiana. Que está en contra de su voluntad. No, ella ya hace parte del inventario de este podcast y lo dijo el episodio pasado. O sea, ya no hay forma de escapar de eso. ¿Cómo están, muchachas? En contra de mi voluntad. ¿Ves? Y asustadas, ¿no? Asustadas. Hoy estamos grabando. Somos las asustadas. Estamos grabando en un lugar espectacular para este episodio. Pero antes de contarles un poco acerca de esto, los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like, comentar este episodio y también seguirnos en las diferentes redes sociales, a que nos manden sus historias, porque Dani y yo tenemos una sección especial llamada Noches de Espanto, donde leemos sus historias paranormales cada semana. Esos son los martes y los episodios de True Crime con Tatiana, o como estos, se dan los días jueves, donde a veces Dani nos va a acompañar, como es en esta ocasión, cuando los casos tengan un tinte paranormal. Un tinte paranormal. Sí, ¿De ya. qué color es el tinte para Morado. Cuando ustedes vean ese micrófono morado es porque vamos a hablar de cosas que son un poco al alcance de nuestra imaginación, por fuera al alcance de nuestra imaginación. Cuando vean solamente ese micrófono amarillo Es solo True Crime. es porque van a hablar de true crime. O sea, los mejores episodios. Si ustedes están escuchando cosas extrañas en este espacio en el que estamos, y si son Es porque observadores, ellos están aquí. y si son observadores, Y si están y si son observadores y se dan cuenta que este no es el espacio normal en el que grabamos, les contamos que nos encontramos en una de las salas de Enigma Escape Room. Estamos en la sala Orfanato y déjenme decirles que esta sala también fue una de las que nosotros vivimos toda la experiencia. Ajá. Y fue horrible. De escape y fue muy divertido. Fue muy divertido, pero a Tatiana le da mucho miedo. Y les recomiendo que no vayan con personas como Tatiana. En realidad, que vayan con personas como altamente, siempre que vayan a un lugar de estos, lleven un amigo bajito para usar de escudo humano. ¿Cierto, Daniela? Fui el escudo humano de Tatiana, salí de estas salas con el pelo así. Sí, el escudo humano tiene un método de anclaje llamativo, potente. En color es mejor. No, y la verdad es que vivimos toda la experiencia de orfanato, así se llama esta sala en la que estamos. Esta habitación hace parte de la sala y la idea pues era entrar a este lugar y escapar de un orfanato pues que tenía espíritus me que parece rodeaban. Espíritu muy, de Dios. Muy chévere pues como contarles un poquito la experiencia sin contárselas Exacto, todas, porque ustedes la idea lo es hacerles tienen spoiler. que vivir. Pero yo pienso que de pronto igual que yo, muchas personas no tenían una idea de qué era una sala de escape. Yo tenía una expectativa muy diferente de una sala de escape, porque realmente lo único que conocía era como un poquito lo que uno ve en redes, y yo honestamente me decían como sala de escape y yo me imaginaba atada, amarrada. Sí, Dani, me gusta. Acepto. Sí, es que Siempre tienes que escapar ella. Ay, no. Eso no era lo que esperaba. Sí, en realidad mucha gente tiene una idea errónea de lo que una sala de escape es, pero por ejemplo acá en Enigma lo que uno hace es entrar a una habitación con diferentes temáticas y desarrollar pues habilidades entre los amigos en conjunto. Entonces cada uno tiene como habilidades especiales, entonces uno es más eso lógico, me pareció otro súper más bacano. creativo. Ajá, entonces mi habilidad especial era asustar. Era literal. Igual lo importante pues como para contarles, igual es que esta es una sala que es pues digamos con ese concepto de terror, es temática, es una sala orfanato donde la historia cuenta, que ustedes la van a vivir, pues que hubo un maltrato y niños, y bueno, entonces pues acá están los espíritus de esos niños. Ajá. Y por eso pues obviamente todo está diseñado para que te sumerjas en la experiencia. No, y completamente. Y te metes completamente en el papel. Y uno pierde la... bueno. Aquí están, se hacen presentes. A ver, dos para sí, uno para no. Y los niños, es verdad. Es correcto. Es correcto. Pero entonces la idea es que ustedes pues salgan de la sala, uno pierde la noción del tiempo, literalmente uno
uno la pierde, Y no sabe cuánto también tiempo ha pasado. como el desespero de querer salir hace que pues que pierdas la noción del tiempo, no sabes si está pasando el tiempo muy lento o muy rápido. Nosotros teníamos la meta de hacerlo en 40 minutos, lo hicimos en 47, creo que fue el tiempo que nos dimos, estuvimos cerca, y nada, pues uno a través de pistas también te van ayudando para poder escapar, la verdad, muy bacano. En Enigma tienen en total 11 salas, nosotros ya vimos la experiencia de orfanato y claramente vamos a ir coleccionando cada una de las salas y A resolviéndolas. mí me sacan de ese parche, por favor. A mí nadie me va a volver a espantar, muchas gracias. No, pero Tatiana va a estar en la de La de Star Wars. como Esa sí, Wars. ahí sí. Es que hay diferentes temáticas, no en todas asustan. Por Ahí ejemplo, sí de tenemos, cabeza y sin casco. tenemos O muchas sea, ganas somos viernes 13. Obviamente teníamos que ir primero a con la de sala de terror. obviamente. Yo quiero contarles que a mí no me dijeron de qué se trataba esta sala. Ella vino. Quiero que entrenada. sepan por qué no le contamos. Pero igual, la idea también pues es hacer una especial que abrieron ahora último que se llama Chernobyl, que es a oscuras completamente. Entonces yo creo que la experiencia va a ser muy buena. Probablemente Tatiana no va a venir, pero nosotros Ay, no, claramente Chernobyl, sí vamos sí, a hacer por supuesto. esa sala. Pero, porque- o sea, vengo siempre y cuando esté Daniela. ahora mencionarla. Obvio. Nosotros hicimos una alianza con Enigma y nos dieron la oportunidad de rifar 3 salas. Entonces, para que ustedes puedan visitarlas y vean también la experiencia como Claro, nosotros. porque la idea es que puedan vivirlo. Esto es algo que nosotros no podemos contarles, No es pero que tienen que vivirlo para entenderlo. Entonces les estamos dando la oportunidad a ustedes de que lo vivan. Si viven acá en Medellín, escuchen el episodio porque en algún momento les vamos a contar cómo va a ser la dinámica para que ustedes puedan ganarse una de esas 3 salas de escape y puedan entender a profundidad qué es lo que Enigma significa para nosotros. les vamos a estar contando a través de nuestras redes sociales cuáles son los paso a pasos que deben seguir para que puedan participar y ganarse estas entradas. Bueno, y claramente, como estamos en una sala que se llama orfanato, les he traído una historia que es sobre un orfanato que trae lo mejor de estos dos mundos, que es Viernes 13, y es una historia de true crime que también mezcla cosas paranormales. Qué buena historia para contarla en medio de un salón de clases De orfanato. de orfanato. Un antiguo orfanato, llantos nocturnos, luces que se encienden y apagan, cuadros que caen al suelo sin explicación, el espectro de un niño asomado a una ventana. Todos los ingredientes de una clásica historia de fantasmas están presentes, pero la verdad de este lugar es más aterradora que cualquier ficción, como nos lo dice nuestra amiga Tatiana en los casos de True Crime. Porque las sombras que lo habitan no solo pertenecen al más allá, sino también al horror real que allí sucedió Y el más acá. y al más acá. En este episodio exploraremos el orfanato Saint Joseph, un caso donde el crimen verdadero y lo paranormal convergen para dar forma a una historia estremecedora. ¿Qué piensan que va a pasar? Que van a matar niños. Y luego los espíritus de los niños van a quedar en el lugar. Y Ustedes saben mucho. Es más, ¿tú te has visto la película El Orfanato? Sí, claro. Bueno, así. Bueno, entonces vamos ya entrando un poquito en ambiente y la verdad es que la historia se parece mucho a la historia que nos contaron acerca de este lugar, de los niños maltratados, bueno, de todo eso. El orfanato que es parte realmente de lo que se vive acá. Pues realmente me parece que la experiencia es muy sensorial, es que lo tienen que vivir. Sí, es completamente Pero sensorial. mientras tú estás como con todo el tema de la luz, la ambientación, escuchas esos sonidos y Y te la apagan verdad la luz. te va como envolviendo en el tema y pues finalmente terminas como si realmente estuviera pasando, amigos. El orfanato católico Saint Joseph abrió sus puertas a mediados del siglo XIX en Burlington, Vermont, y operó por más de... Ok. Y operó por más de 120 años. Fundado y ¿Por administrado... cuánto? 120 años. Fundado y administrado por la Orden de las Hermanas de la Providencia, su misión oficial... Dios mío, los niños están escuchando. Se emocionaron. Protégeme, Señor. Ellos con dijeron, tu espíritu. a nosotros también. Protégeme, Señor. Eran los niños de aquí del orfanato Saint Joseph. Su misión oficial era dar hogar y educación a niños huérfanos o abandonados. Durante su funcionamiento, entre 1854 y 1974, llegó a acoger a más de 13,000 menores. 13,000. 13,000 menores. Por fuera, el Saint Joseph Orphanage, como era conocido en inglés, gozaba de buena reputación en la comunidad, percibido como un refugio seguro regido por los valores cristianos. Yo creo que desde ahí todo empieza como mal. Porque si la religión es la base de toda sociedad.
Familias adoptivas, benefactores y vecinos veían a las monjas cuidando de los pequeños, confiando en que allí se les brindaba amor y protección. Y ternura. Yo no necesito Yo estar siento que en un encerrado. orfanato lo mínimo, lo último que hay es que amor y yo protección. necesito es Amor, comprensión y ternura. Nunca he escuchado eso. Yo no necesito encerrarme. No, nunca lo he escuchado. No, en serio. No. Sin embargo, tras esos muros de ladrillo y vitrales coloridos, se gestaba una realidad muy distinta que tardaría décadas en salir a la luz. El orfanato cerró definitivamente en 1974, pero el edificio sobrevivió al paso del tiempo. De hecho, llegó a servir para otras funciones. Perteneció a la diócesis de Burlington hasta entrados los años 2000. Cuando fue vendido para saldar... Yo necesito amor, comprensión y ternura. Cuando fue vendido para saldar indemnizaciones por demandas de abuso. Hoy, sus instalaciones han albergado un campus educativo y pocos de los jóvenes que atraviesan sus pasillos conocen el oscuro legado de esos En salones. ese campus deben espantar hasta... No, y esta historia sí es real a lo que le cuentan a uno. No sé si en sus colegios alguna vez les dijeron que había Aquí un se murieron cementerio, 2 niñas, sí. que la monja maldita. ¿Qué? En mi En mi colegio cole- había un piano embrujado. ¿Qué? Saludos a los de mi colegio. En mi colegio había un montón de historias porque había muchas zonas verdes como alrededor, entonces decían que una de las zonas era un cementerio indígena Sí, a mí también- y también que entonces me ahí habían espantos y que se movían y yo me acuerdo, ay no, lo recuerdo con vergüenza porque me asustaba. Señor, llévame. No me hagas pasar por este sufrimiento. Ya quiero ir. Bueno, entonces que todos estamos de acuerdo en que sus colegios asustaban. En mi colegio, yo estudié toda la vida en el mismo colegio, o sea, la primaria y la secundaria, y están separadas. O sea, el bachillerato no queda en la misma parte que la primaria, y la escuela es solo de niñas. Entonces estudiamos solo niñas y había muchas historias alrededor, pues como de varias zonas del colegio. La primera, pues todo el tema de que había un cementerio y no sé qué, bueno. Pero en las escalas de la cancha, pues donde se jugaba fútbol o baloncesto, en las últimas escalas había como unas inscripciones en las escalas, como pues como unas, sí, como letras o jeroglíficos, no sé. Bueno, Por allá en su casa. el ayudante que estaba haciendo el vaciado de la obra por allá haciendo dibujos con un palito. que me muero. Unos años después, unos niños, ay, unos jeroglíficos. No voy a poder con please. eso, me da mucha risa. Y en esa última escalita, que es donde estaba eso, seguramente lo hicieron las niñas. O sea, no creo que haya ido realmente algún ente o alguien lo haya hecho, pero seguramente alguna otra niña había hecho pues ahí rayando, no sé. Y decían que se escuchaba palpitar un corazón en las escalas. Entonces tú veías a todas las niñas así. Estaba tirando el piso. En la Que escalita. está durmiendo. No, estoy escuchando un corazón. El palpitar. Cuéntenos ustedes qué historias contaban en sus colegios acerca de cosas embrujadas o vainas que sucedieron ahí. En mi colegio hablaban de monjas y no había monjas. El mío sí era de monjas. Y las monjas, La monja de sin hecho. cabeza, ¿no? No, también. Sí. Las monjas tenían pues el claustro, ellas vivían ahí. Entonces que la monja que se había muerto, había un piano, que el piano embrujado, que el esqueleto del curso de monja química desparchada. era el esqueleto de una monja. Es que en todos los Pero los de colegios siempre relaciona. ¿Te acuerdas que una de las historias que leímos hace poquito en las noches de espanto decía que... Tatiana, Dios mío. Pues que eso me hace como traer a colación uno de los episodios que tuvimos de Noche de Espanto, donde hablábamos de el espíritu como de una persona que la sentían cuando estaban tocando el piano, o sea, como que escuchaba la música y Sí. le susurraba. Era una viejita desparchada. Escúchense ese episodio. Un espíritu de viejita, sí, seguramente, pero Oculto, pues, porque no cualquier espíritu toca el piano. ¿por eso? La otra solo lo escuchaba, pero una monja que toca el piano me parece pues, que está por lo menos haciendo algo productivo por la vida. Bueno, o por la muerte, o como lo decía. Cada día en el Saint Joseph seguía una rutina estricta. Los niños se despertaban temprano, asistían a misa, estudiaban y realizaban sus quehaceres. Las monjas, vestidas con hábitos impecables, les enseñaban oraciones y buenos modales.
A simple vista, era la vida ordenada y austera típica de muchos orfanatos religiosos de la época, que igual yo siento que todos los orfanatos siempre tuvieron esa cosa. Sin embargo, algunos de esos rostros amables que impartían ¿Tuvieron disciplina, qué cosa? Pues que fueran religiosos. ¿O sí, qué que, cosa? pues, que fueran religiosos, que todos aparentemente eran lugares súper buenos para criar niños, pero la verdad No. yo no creo que sea así. No, pues en esa época se creía que eran lugares buenos para los niños. Sin embargo, algunos de esos rostros amables que impartían disciplina durante el día se transformaban en la noche. Detrás de la fachada de rectitud, varios cuidadores ejercían un reino de terror sobre los menores. Lo más aterrador es que aquí los monstruos no tenían colmillos ni garras visibles. De día vestían hábitos y sonrisas piadosas, pero en la oscuridad se volvían depredadores. Los inocentes no podían distinguir el lobo oculto entre las ovejas, pues este se disfrazaba de protector. Y eso me recuerda algo que va a pasar aquí el 31 de julio, y es que va a haber un torneo de hombres lobo de Castro Negro. Un juego súper bacano que nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar. Y aquí en Enigma van a hacer justamente un torneo. La idea del juego es súper chévere porque sin saberlo se reparten roles y hay lobos que tienen que matar a los aldeanos. Entonces aquí se va a hacer justamente un torneo el 31 de julio. Nosotros vamos a estar participando. Entonces si ustedes quieren... Yo, por ejemplo, no sabía que Enigma hacía eso. Sí, pues ellos- yo pensé y que eran ellos solo tienen- las salas de escape, pero ellos también tienen juegos. Tienen juegos de mesa, entonces si uno quiere venir pueden irse a parchar a comer algo, jugar, y pues se hacen los torneos súper interesantes de... Ojalá ustedes sí sepan jugar. No como Tatiana. Tatiana mató de una vez a los más importantes. La primera. Yo quiero añadir que Adrián no sabe explicar. Porque él me dijo que mi rol podía revivir gente. Y Pero ella matar, sabe, pero no me dijo en qué turno era. Entonces yo tenía planeado revivir a Dani. Cuando es que, bueno, Dani murió porque la mató la bruja. Y yo como, pero ahora la puedo revivir. Y él, No. yo. Pero como así, o sea, yo no quería matar a Dani. O sea, era apenas la primera ronda. Y Me ella fue la mató. Ella era la que podía revivirme. O sea, si alguien más me hubiera matado, Tatiana me podía revivir porque ella era la bruja. Y en lugar de revivirme, me A mí mata. no me y después de explica. que finaliza el turno, es que, ¿cómo así? Pero si yo la maté para revivirla. Entonces, Fuiste la que me mató. si ustedes quieren vivir la experiencia con diferentes personas y participar en un torneo de hombres lobos de Castro Negro, un juego que de verdad vale completamente la pena con todos los roles que hay, pueden venir acá a Enigma, inscribirse. Creo que ya están abiertas las inscripciones para que puedan hacer parte de este juego que es tan interesante. Durante décadas, los abusos ocurrieron en secreto, con absoluta impunidad. Los niños aprendieron a temer al sonido de los pasos de ciertas monjas por el pasillo o el crujir de la puerta de madrugada. Cualquier transgresión a las rígidas normas podía desencadenar castigos crueles e inimaginables, y a menudo ni siquiera hacía falta un motivo. El maltrato se volvió parte de la vida cotidiana en el orfanato, al punto que muchos pequeños asumieron ese horror como normal. Pero No. eran castigos físicos. Ya les voy a contar cuáles eran los castigos. Nadie del exterior sospechaba nada. Los pocos que intuían irregularidades preferían mirar a otro lado o eran ignorados. Los delitos se estuvieron cometiendo durante décadas sin que nadie reparara en ello, señaló la prensa años después. El silencio, cómplice de la institución y el temor. Ya no aguanto. De verdad, les voy a poner un TikTok. Todos comparten sus historias. La tata. Lo mejor de este episodio. Si ustedes creen que reacciones... Tengo una botella y no tengo miedo a usarla. Va, eso. Tengo calor. ¿Saben qué es lo más gracioso de esta situación? Que genuinamente Tatiana es muy nerviosa. Entonces, todas las reacciones que están viendo son completamente reales. Real, no fake. Tatiana está que se da la infartación. Yo estoy que brinco. Bueno, Ya brincó. el silencio, cómplice de la institución y el temor de las víctimas permitieron que la pesadilla continuara por mucho tiempo. Claramente, llevarle la contraria a la iglesia no era una opción. A finales de la década de 1990 comenzaron a surgir acusaciones, pero por mucho tiempo las historias de los orfanatos fueron ignoradas. Sin embargo, cuando finalmente se destapó la verdad, la magnitud de los abusos erizó la piel de todo un país. Los sobrevivientes relataron haber sufrido Tengo una pregunta. ¿Dónde pasó esto? en Vermont, en Estados Unidos, porque Porque todo todo pasa en Estados Unidos. Los sobrevivientes relataron haber sufrido torturas físicas, psicológicas y también del otro índole que no puedo mencionar acá, desde su más temprana infancia, sensual, un movimiento
Descubrimiento sensual, exacto. Desde su más temprana infancia a manos de quienes debían cuidarlos, de las monjas. Mal. Parce, es en serio. Que de hecho eso es lo más común, porque normalmente este tipo de casos de abuso, de cualquier tipo de abuso De cualquier sensual, sea. físico, pues, o violencia, viene de los cuidadores. Y No, eso es lo más triste, porque igual es un tema de niños, de menores, que además ya son vulnerables por todas las partes, porque justamente- están huérfanos. Justamente eso iba a decir, o sea, son niños sin familia que no tienen a quién acudir en Casi estos siempre casos. los niños en orfanato no tienen familia. O sea, pues sí, o sea, me refiero a que no tienen a quién acudir, pues, a hablar, y los que Son los cuidan, niños pues, son huérfanos sin familia que no tienen papás. Les voy a contar ahora sí algunos de los testimonios que la verdad describen un verdadero catálogo de horrores. Menores obligados a comer su propio vómito, colgados cabeza abajo de ventanas o sobre pozos, encerrados en armarios y áticos durante días. Muchos eran golpeados con frecuencia o suspendidos de extremidades como escarmiento. Se les decía cruelmente que sus familias no los querían, destruyendo su autoestima. Una revictimización total. Literal. Hubo también abusos de índole sensual perpetrados por miembros del personal religioso, así como episodios de mutilación y lesiones graves. Pero eran solo monjas o habían. Yo creo que había un par de curas por ahí, pero casi todo lo hicieron las monjas. Lo espeluznante es que estas atrocidades pasaron de ser castigos excepcionales a prácticas rutinarias dentro del centro. Los niños vivían en un estado permanente de terror, No, sin saber, y de expectativas. Sí, claro, de sin qué iba saber a ser el siguiente o qué les iban a hacer ajá, ahora. sin saber cuándo vendría el próximo castigo ni por qué. O sea, al principio como que tenían una razón de hacerlo, después solo fue porque Porque primero los Completamente vivir en castigaban. pánico. Las cicatrices físicas y emocionales que dejaron aquellos años son difíciles de imaginar. Resulta sobrecogedor pensar que, mientras la comunidad veía en el Saint Joseph un lugar de caridad ejemplar, dentro de sus muros reinaba lo que una víctima llamó una crónica de horror y tortura. Claro, y Estaban viviendo completamente el infierno en vida. escondido, pues quién se iba a dar cuenta o iba a sospechar, además pues por toda la protección que tiene la forma en la que se ve a las instituciones religiosas. Exacto. Vimos, esto lo cito, vimos a monjas desviviendo niños. Y voy a declarar uno de los Virgen sobrevivientes. Santísima. Todo esto refleja el nivel de atrocidad al que se llegó. En efecto, además de los abusos continuos, varias muertes de menores tuvieron lugar en circunstancias sospechosas a lo largo de los años. Aquello dejaba entrever la posibilidad escalofriante de que no solo hubiese maltrato, sino Ellos están ahí. asesinatos encubiertos en el orfanato. ¿Y dónde los enterraban? Ahí mismo. Había un cementerio, pues era un espacio religioso, entonces ¿Qué tenían... es lugar tan chimbo para vivir? Por mucho tiempo, todos estos secretos permanecieron ocultos. ¿Qué logró finalmente romper el pacto del silencio? La valentía de quienes lo vivieron. Décadas después del cierre del orfanato, ex residentes se atrevieron a relatar sus experiencias, pese al dolor que ello implicaba. Una de las voces más destacadas fue la de Sally Dale, quien ingresó al Saint Joseph siendo apenas una bebé de 2 años y vivió allí hasta los 23. Entonces se imaginan ustedes todo lo que pasó. Creo que ya siento lo que siente mi gato cuando lo llevó al veterinario. Sally creció sin otra referencia que las monjas del lugar y sus recuerdos de infancia están teñidos por el miedo. Su testimonio recopilado en los años 90 fue crucial para arrojar luz sobre lo ocurrido. Entre las vivencias que Sally compartió, hubo una que impactó especialmente a los investigadores. Ella afirmó haber presenciado cómo una monja arrojó a un niño por una ventana del segundo piso. ¿Qué? Esa escena dantesca quedó grabada en su memoria para siempre. Según contó, la religiosa, una de las encargadas de instruir a los pequeños, empujó deliberadamente al niño al vacío ante sus ojos. ¿Y por simplemente qué? porque sí. No, no había razón. Pues ahí también puede ser un tema, pues ya si fuéramos a hablar de cosas paranormales que tenían algún espíritu, un demonio o alguna cosa, pues o no sé, ¿por qué razón harías eso a un niño? Lo que hablábamos, ¿fue contigo o fue contigo? Conmigo. No me acuerdo. En un episodio que va a salir la otra semana. Hablábamos Es de que que... les estamos hablando del futuro. Exacto. Que justamente cuando el ser humano no tiene una regla moral que lo rija, es capaz de cualquier cosa. Y más ellas que no tenían quien les dijera algo al respecto. Pues de hecho eso es parte de lo que promulga o la razón por la que existen las leyes. Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, porque a menos de que haya algo que le regule o que tenga pues como una marca social, no, una marca social, que te rechacen, que te excluyan, los hombres pues por naturaleza van a generar cualquier tipo de cosa que esté en su beneficio. Completamente de acuerdo. Aún así sigo pensando que
Ay, no sé, no debería ser así. Me No, parece pues no demasiado debería, pero cruel. igual. Este incidente... El hombre es cruel por naturaleza. Somos animales. Después, este incidente fue encubierto como un accidente. No obstante, Accidentalmente tiró un niño de 90. No, pues imagínate qué horror. para Sally quedó claro que había sido un acto intencional. Aquel niño nunca apareció más en el orfanato. Oficialmente podría haberse dicho que fue adoptado o que se escapó, pero Sally sabía la verdad. O sea, muchas veces decían eso. Como que niños no volvían y simplemente era como, los adoptaron. O, se escapó. Se escapó y Y como ya. no tenía una familia que lo buscara, Exacto. pues... Fueron adoptados por el cementerio. Ay, Por no, Dios. Santiago. Venga, para acá. Es que estamos de fiesta con Jesús. Los niños al cielo queremos ir. Durante años guardó ese secreto aterrador, temiendo que nadie le creyera o que habría represalias. Solo décadas más tarde, al fin pudo contarlo como parte de la investigación. Lamentablemente, ese no fue el único crimen que ella presenció. Ay, no. Otra de las vivencias traumáticas de Sally fue increíble por su sadismo, se van a dar cuenta. Relató que cierta vez, mientras jugaban, una pelota rodó hacia una hoguera que tenían en el patio. Una monja le ordenó a Sally, de unos 8 años, que fuera por el balón al fuego. Cuando la niña obedeció y recuperó la pelota, la monja prendió fuego a su falda y sus pantalones. Presa del pánico, A la sus pequeña... faldas y sus pantalones. Sí, pues tenían pantaloncito debajo de la falda. Presa del pánico, la pequeña trató de apagar las llamas que le quemaban la piel. Sus gritos desgarradores resonaron por el patio, pero lejos de ayudarla de inmediato, las monjas la reprendieron. No, pues, parece Por que favor, es quémate en eso. silencio. Y no se Gracias. acaba. No. Y no se acaba Ay, lo que le no. pasó ahí. Semanas después, le arrancaron con pinzas los pedazos de piel quemada de sus piernas y brazos, sin anestesia, mientras le decían fríamente, y cito, es porque eres una niña realmente mala. Esta crueldad dejó cicatrices físicas en Sally, pero aún más profundas fueron las cicatrices psicológicas. Le hicieron creer que merecía ese castigo, quebrando su espíritu inocente. Pues si uno le dice a un niño de 8 años que se merece eso. El relato de Sally Dale abrió las compuertas para que otros sobrevivientes se animaran a hablar. Decenas de expupilos del St. Joseph, tanto hombres como mujeres y adultos, comenzaron a sumar sus propias historias. Muchas coincidían en el patrón de abuso sistemático, castigos extremos, humillaciones constantes, agresiones de índole sensual. Por ejemplo, otro ex residente, Joseph Barkin, reveló un episodio que mantuvo callado toda su vida hasta que su esposa le preguntó por unas cicatrices en su cuerpo. Solo entonces confesó que, de niño, en el orfanato, y esto es horrible, una monja lo tocó violentamente y luego le cortó sus partes con un objeto afilado. Barkin apenas recordaba la escena, más allá del dolor y la sangre por todos lados, bloqueada en su memoria por el trauma. Casos como el suyo revelaron que la violencia de ese índole también estuvo presente en aquel hogar de huérfanos. Otros testigos narraron que algunos pequeños fueron empujados por las escaleras, golpeados repetidamente hasta dejarlos inconscientes o sometidos a shocks eléctricos improvisados. No, que yo vuelvo y digo que no sé. Pues, o sea, lo entiendo y entiendo que eso es, pero, o sea, de verdad, esto es más true crime que otra cosa. Me parece horrible. Sí, o no, sea, es yo horrible. entiendo, pues no. Al contrario, no entiendo cómo la crueldad llega a ese nivel. O ¿Y sea, por- de o sea, verdad, por eso por qué? para mí la única explicación es que le metió el patas, marica. Dani, pero es que Y es que el eso. patas, ni yo soy así. Ellas no tenían ojos que las vigilaran, entonces... Pero es que y eran igual- niños, no las iban importa, a... o sea, ¿Por qué? son niños. Parce, ¿qué importa quién te está viendo? Bueno, son sí, niños. Y la verdad, lo que también dije en el episodio de Candace, o sea, yo soy una persona muy funable, pero marica, que se metan con niños. No, eso ya es el extremo. Pues sí, o sea, no estamos diciendo que sea normal que se metan Pero con la mire, es gente, que aún- pero con los niños son mentes inocentes. Pero yo pienso Y son que personas indefensas. el nivel de crueldad, yo pienso, en este caso, ni siquiera iría solo a niños. Hagan el ejercicio mental de pensar que esto estuviera pasando, por ejemplo, no sé, en un hospital mental, donde las personas sean adultos, pero adultos en condiciones Sí, no, igual, de pues indefensión, tampoco está ¿cierto? bien, pero- Entonces, Pues no o sea, agredan física ni sensualmente a nadie y psicológica tampoco, pero es que con niños me parece, o sea, si yo quisiera que alguien se quemara en el infierno, entonces los pondría a quemarse por días. Los que agreden a personas así normales, tantos días, no sé qué pasó. No ha pasado nada.
Pero los que agreden a niños que se queden infinitamente en las llamas del infierno. Tengo miedo. Literal. Bueno, sigamos. Con cada testimonio, el mosaico del horror se fue completando. Muchos de aquellos niños aterrorizados habían guardado silencio toda su vida adulta, intentando enterrarlo en su pasado. Pero al unirse las piezas de tantos relatos similares, quedó en evidencia que no se trataba de casos aislados, sino de un patrón de conducta monstruosa, instaurado en la institución. La iglesia, por supuesto, negó durante mucho tiempo esas acusaciones y trató de desprestigiar a las víctimas, pero la cantidad de voces y la consistencia de sus historias resultaron innegables. Pero no había forma de... ¿voces de vivos o de muertos? de los vivos. Pues usted dijo que eso tenía terror. Pero no hemos llegado. Y bueno. Diana, apenas están hablando de desvivir. Exacto. Pues Cuando si ya ya están después- desvividos, ya pueden ser fantasmas. Pero todavía no han llegado hasta allá. Sí, ya, uno lo tiraron por la ventana. Por eso todavía no ha llegado a ser fantasma. Como que no. Está en el proceso de transformación. Está aprendiendo a En poner. donde vamos de la historia. Ah, no ha pasado el curso fantasmal 1. Sí, o sea, Literal. ¿quién dijo que usted se moría el otro día de fantasma? Yo. Ah, pues ¿Y quién no. dijo que no? Usted ya Ana. habló con un fantasma y ya le preguntó. ¿Cuánto tiempo te demoraste en obtener tu licencia fantasmal? Por eso, como no sabemos, entonces no podremos interpretar que al otro día tal vez tienes que aprender primero a ser fantasma. Está en curso en nivel 1 de fantasma. Está en primer semestre. Bueno, y si han Y llegado uno en hasta primer acá. semestre no sabía hacer muchas cosas. Bueno, y si han llegado hasta acá, los invitamos a que se suscriban a este canal. Si les está gustando esta historia, seguiremos subiendo historias como estas, con un poco de humor, un poco paranormales. Pueden darle like a este video, Daniela no se toma en serio este canal. comentarnos casos que a ustedes les gusten y que queramos que leamos. Si ustedes quieren que Dani esté también presente en las historias de True Crime, tienen que enviar casos que tengan cosas paranormales. Y Solo de esa también manera Dani se hará enviar presente. las historias para los Noches de Espanto, Noches. que nos puede hacer al correo electrónico. De hecho, ayer llegó una muy buena. Sí, en realidad sí, han llegado historias muy interesantes. Además de los abusos, otra inquietante serie de hechos salió a la luz: las muertes ocurridas en el orfanato. Oficialmente, durante los 120 años de funcionamiento, varios niños fallecieron bajo cuidado de las monjas. Uno diría que es normal que fallezcan, pues, niños. Bueno, no es normal. No. Pero en 120 años que Bueno, mueran pero dos, sabes que de pronto está en bien. esa época sí era un poco más pues por las normal. enfermedades y Por todo las eso, sí, 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 enfermedades sí. y eso. Hubo varias muertes, pues, bajo cuidado de las monjas, siempre por causas registradas como accidentales o naturales. Sin embargo, los sobrevivientes afirman que al menos algunas de esas muertes fueron directamente causadas por el personal y luego encubiertas, evidentemente. Sally Dale señaló el caso de Marvin Willett, un niño que presenció en sus años allí. Marvin murió ahogado en un lago cercano en circunstancias extrañas. La versión oficial pudo haber sido que el niño se escapó y se ahogó accidentalmente mientras jugaba, pero Sally y otros sospechan que Marvin fue llevado al lago y sumergido intencionalmente hasta morir, como castigo o crueldad, haciéndolo pasar luego por un accidente. Eso era lo que hacían las monjas siempre. Hacían pasar todas las muertes de los niños como accidentales. Nunca se Yo investigó. tengo una pregunta. Pues a las autoridades no les llamó la atención que se les murieran tantos niños accidentales. Pero es que tienes que tener en cuenta que era una época en la que la iglesia tenía aún más poder. Entonces, pues no los investigaban a fondo porque confiaban en que eran personas enviadas por Dios y que iban a proteger a los niños. Nunca se investigó a fondo su muerte en aquel entonces. Otro incidente mencionado es el de un bebé que supuestamente cayó de una cuna por la noche y fue hallado sin vida la mañana siguiente. Las monjas dijeron que había sido un infortunio. El bebé se asfixió o tuvo un ataque repentino. Pero con el tiempo surgieron rumores de que este infante podría haber sido sofocado deliberadamente para callar su llanto. Darse con un persistente. bebé. Marica, no tenían límites. O sea, No, tenían es que por límites. eso, pues no sé. Al no haber registros claros ni autopsias confiables de la época, es difícil comprender estos relatos. No obstante, el patrón de violencia hace pensar lo peor. Pues no es normal lo que decía Tatiana, no es normal que se estén desviviendo un montón de niños porque sí. En la investigación periodística reciente, ¿Qué es lo que estos está pasando? fallecimientos fueron reexaminados. Las autoridades locales, tras las revelaciones de los 90 y el 2010, revisaron archivos antiguos buscando indicios de homicidios. Cito: si es posible hacer casos de asesinato en este momento, lo haremos, ya sea que los perpetradores estén vivos o muertos. Eso declaró en Yo 2018. quiero que me digas que las monjas Eso las decla- metieron presas. Eso declaró en el 2018 el alcalde de Burlington, Miro Weinberger. Sin embargo, la cruda realidad es que muchos expedientes estaban incompletos o manipulados y no se encontró evidencia forense concluyente.
La fiscalía concluyó en 2020 que hubo abusos gravísimos, pero no pudo probar legalmente ningún asesinato de niños. Es decir, ¿Que no? no se pudo probar oficialmente, no, porque no, las monjas, pues, los registros que había ni siquiera, pues, ay, maté niño 8 de la noche, no. Pero encontraron cadáveres de niños. Pero ellas decían, los registros decían Pero que los así, y registros- no había forma de comprobar que habían. Y los tiempo, ¿no? testimonios. Eran niños. Es decir, oficialmente las muertes permanecen catalogadas como accidentes por falta de pruebas. Aún así, los sobrevivientes insisten en que sí hubo niños asesinados intencionalmente en el St. Joseph. Sus voces otorgan nombre y horror a lo que las estadísticas callan. Para muchos, la ausencia de justicia penal no significa inocencia, sino secretos bien guardados. Además, ¿quién estaba detrás de esos secretos? La iglesia. Los testimonios, la magnitud del encubrimiento eclesiástico y el cúmulo de coincidencias trágicas en ese lugar dejan la puerta abierta a la posibilidad de crímenes impunes. Yo no lo veo como posibilidad, lo veo como certeza, pero Pues totalmente. y en cierto sentido, esos posibles crímenes siguen clamando por ser reconocidos, aunque sea de forma simbólica o paranormal. Y bueno, si ustedes llegaron hasta acá, vamos a explicar de qué manera podrían ustedes ganarse una de las salas que vamos a regalar aquí en Enigma, pues en colaboración con Enigma. La dinámica va a ser muy fácil. Tienen que ir a nuestra cuenta de Instagram, @elviernes13, 13 con números romanos, o sea, el viernes XIII, y vamos a dejar un reel anclado donde vamos a tener un fragmento de este episodio. Tienen que darle like a ese video, seguirnos en las redes sociales y aquí en el podcast y etiquetar a los amigos con los que les gustaría ir a una de las salas. Claramente también tienen que seguir a Enigma en sus redes sociales y pues nada, nos dejan Y un al comentario viernes 13. de cuál de las salas quisieran ustedes participar, en cuál de las salas quisieran. Si ¿Y quieren por acá qué en van a traer Orfanato. a ese amigo? Ajá, entonces etiqueten a sus amigos, pueden comentar las veces que quieran, seguir a Enigma, seguir al Viernes 13 y suscribirse a nuestro episodio. Por de ejemplo, podcast. Tatiana pondría, yo voy a ir con Daniela porque necesito un escudo. Exactamente. Es correcto. Para que aumente las posibilidades de ganar, pueden comentarnos en este episodio qué es lo que les ha parecido más perturbador de la historia de Todo. Saint Joseph. de todo. Todo. ¿Por dónde empiezo? Les voy a repetir los pasos. Darle like a este episodio, comentar qué les ha parecido más perturbador, ir a nuestro reel anclado en Instagram, en @elviernes13 con números romanos, seguir a el Viernes 13, seguir a Enigma. Es que las salas son muy buenas, tienen que hacer los pasos. Etiquetar y comentar un comentario a sus amigos con los que quieren ir a la sala. O Y- si Igual, son como listo. yo y ya se perdieron en la explicación de los pasos, vayan al post de Instagram. Total. En el post está la explicación. Ahí les vamos a poner los pasos que pueden seguir para poderse ganar esto. Igual, probablemente, vamos a cambiar la dinámica de una de las historias de una de las salas. O sea, rifaremos dos de esta dinámica, otra con otra, pero esas se las dejaremos en las historias de Instagram. Van a estar en destacados para que sepan cómo ganarse la otra sala. Con un historial tan sombrío, no es de extrañar que surgieran relatos de fenómenos paranormales asociados al antiguo orfanato. Las leyendas locales cuentan que, tras el cierre, el edificio abandonado nunca quedó realmente en silencio. No, yo creo que es imposible. Pues con tantas cosas que pasen, creas o no en lo paranormal, energía queda ahí. Vecinos de la zona... Creer que qué energía. No, pero, No, pero es hay que a gente que veces- siente. Por ejemplo, Ay, la gente... Tatiana no cree en lo paranormal. ¿Tú crees que igual quedaría una Sí, energía? porque hay energías residuales. Por ejemplo, cuando son lugares con muchas personas, hay sonidos que quedan como... Yo he escuchado que mucha gente que va a Auschwitz dicen que allá sienten, por más de que no crean en cosas paranormales, se siente la pesadez del ambiente y la energía, como que siente mucha tristeza o una energía muy extraña y muy pesada. No, igual, por ejemplo, cuando, O en Armero también cuando pasa. hay lugares así concurridos, por ejemplo, centros comerciales o estadios, los de seguridad dicen que escuchan cosas, pero es por la energía que queda ahí. No, y pues yo siento, pues, yo fui armero alguna vez y uno siente, pues, el ambiente como más trágico, pues, por todo lo que pasa. No sé si igual uno va como predispuesto a lo que pueda pasar. No, pues, pero realmente sí está la energía acumulada Ajá. en esos lugares. Vecinos de la zona, igual, somos energía al final. Vecinos de la zona afirmaban que en noches sin viento se oían risas y llantos infantiles provenientes del edificio vacío, como ecos del pasado. Algunos decían ver luces que parpadeaban en las ventanas del segundo piso, a pesar de que la electricidad había sido cortada. En más de una ocasión, la policía recibió avisos de supuestos intrusos en el recinto, sombras menudas moviéndose dentro, pero al inspeccionar no encontraban a nadie. ¿Acaso eran los antiguos habitantes que jamás encontraron la paz? Probablemente.
Trabajadores que en años posteriores realizaron tareas de mantenimiento en la estructura también reportaron experiencias inquietantes. Como esta. Un guardia juró haber visto a una niña pequeña asomada en una ventana del ático al hacer la ronda nocturna. No viendo la niña y como, Oli. Igual tiene mucho sentido porque como lo hemos hablado en los episodios de fantasmas para que se lo vean, los fantasmas, digamos que son todos, se supone que morimos y pues vamos a algún lugar. Pero las personas que mueren, por ejemplo, en muertes repentinas, accidentales o con cuentas pendientes, se dice que se quedan ancladas a este mundo. Y cuando están ancladas a este mundo y no pueden trascender, es que pues se quedan o ancladas al lugar o buscando venganza o simplemente sin entender qué pasó. Con todo lo que hemos hablado, se supone que los niños murieron de manera accidental, ¿cierto? A pesar de que haya sido provocada, y esto puede ser un corte a la vida inesperado. Y coincide con las teorías de que al morir de esa manera, entonces los niños se quedan habitando ese espacio porque no entienden qué pasó y por lo tanto no pueden trascender. Si no entienden lo que pasa con el alma cuando muere de forma accidental, vean ese Soul de Pixar. Ah, sí. Otra noche, ese mismo guardia escuchó claramente el sonido de un coro infantil cantando una canción religiosa en la capilla interior clausurada. Pero eran niños talentosos. Eran niños talentosos, claro. Al entrar, el canto cesó en seco y solo halló bancos cubiertos de polvo. Renunció poco después, convencido de que algo sobrenatural habitaba allí, como lo que está aquí en este momento. Las apariciones más mencionadas incluyen la figura de una monja de hábito negro que recorre lentamente los pasillos. Varios testigos aseguran haber visto a una hermana caminando con la cabeza gacha como vigilando, aunque el edificio estuviera vacío. Cuando intentaban acercarse o llamarla, o sea, veían a las monjas. Sí, como pero fantasmas. No era Balak del Conjuro, era una monja. Pero igual también tiene sentido, porque ellas seguramente no murieron de manera accidental, pero quedaron con cuentas pendientes. Penando, sí. Quedaron con cuentas pendientes, seguramente con muchas cosas por sanar, por Dios. Esas niños, monjas torturaron. tenían el chamizo adentro porque... Y no de la forma que te gusta. Cuando intentaban acercarse o llamarla, la figura desaparecía doblando una esquina. Dado lo ocurrido, la idea de un fantasma de monja inquieta tanto como la de los niños. ¿Será este el espectro? Ni siquiera Ni siquiera los dejan en paz. Eso, ni siquiera muertos se libran de las monjas. Dice, ¿será el espectro de alguna culpable penando por sus culpas, como dice Dani? ¿O acaso una monja cómplice condenada a custodiar eternamente el lugar de los pecados? Pues digamos que ahí vuelvo yo con mi teoría de los fantasmas, y es que pues además de que del tema de las muertes violentas y demás, también se supone, o pues digamos que está en esas teorías, que quienes fallecen y tienen miedo de enfrentar sus culpas se quedan en los lugares donde cometieron los errores. Entonces, si ellas tienen miedo de lo que sería el juicio o lo que sea que pase después de la muerte, no quieren trascender. No, pero es que con todo lo que hicieron. No quieren trascender porque el daño que hicieron fue tan grande que el miedo a lo que les vaya a pasar por ser juzgados los hacen anclarse a los lugares donde sucedieron los hechos. Es verdad. También se habla de psicofonías captadas por curiosos cazadores de fantasmas que entraron ilegalmente al orfanato antes de su remodelación. En sus grabaciones aseguran haber registrado voces infantiles murmurando frases como "no me empujes" o "mami, ven por mí". En una de las supuestas psicofonías se escucha claramente una voz suave que dice "ayuda", seguida de lo que describen como el llanto de un niño pequeño. El St. Joseph fue considerado uno de los lugares más tenebrosos de Nueva Inglaterra. ¿Realidad paranormal o simple sugestión? Cada quien sacará sus conclusiones. Lo cierto es que un lugar cargado con tanta energía negativa difícilmente queda en calma tras el cierre. Si uno cree en lo sobrenatural, resulta fácil imaginar a las almas en pena de los niños vagando por allí, buscando el amor que se les negó en vida o justicia por los males sufridos. Y si uno es escéptico, como Tatiana, no deja de ser perturbador pensar en la huella psicológica que esos muros conservan. El escándalo... No, y en la huella psicológica que con los sobrevivientes. Niños, claro. El escándalo finalmente estalló a nivel público en el 2018, cuando el medio estadounidense BuzzFeed News publicó una investigación exhaustiva titulada The Ghosts of St. Joseph Catholic Orphanage, los fantasmas del orfanato católico de St. Joseph. Aquel reportaje, fruto de 4 años de trabajo de la periodista Christine Kennelly, recopiló decenas de testimonios, documentos e incluso confesiones tardías.
Por primera vez, millones de personas leyeron sobre las monjas abusadoras de Vermont. Las autoridades estatales, presionadas por la indignación pública, anunciaron acciones inmediatas. El gobernador de Vermont calificó los hallazgos de extremadamente inquietantes, horribles y profundamente preocupantes. Se conformó un grupo especial de investigación integrado por policías, fiscales y peritos forenses para revisar cada alegato. O sea, de verdad se le puso como ojo a cada cosa. Esta nueva investigación oficial reconoció que sí hubo abuso físico y del otro índole sistemático en Saint Joseph, corroborando muchos detalles brindados por los sobrevivientes. Sin embargo, en cuanto a las alegaciones de asesinato, se toparon con los obstáculos del tiempo. Muchas monjas implicadas ya habían fallecido o estaban muy ancianas con demencia. Pruebas materiales eran prácticamente inexistentes tras tantos años. O sea, era imposible poder corroborar que sí los asesinatos. No había material probatorio para llegar a eso. Pero... Exactamente. Y los archivos de la época eran escuetos o sospechosamente incompletos. A pesar de ello, el simple hecho de que las autoridades escucharan y revisaran cada caso fue un triunfo moral para las víctimas que durante décadas no habían sido creídas. Al menos fueron escuchadas. Exacto, pues por lo menos se hizo una investigación. Ya en los años 90, cerca de 100 antiguos residentes se unieron en demandas civiles contra la iglesia. Muchas de esas querellas terminaron en acuerdos extrajudiciales con compensaciones económicas a cambio de silencio. Se supo que en los 90 la diócesis ofreció apenas, ¿cuánto creen? No, parce. Por ahí 5,000, como son de chichipatos. No. Se supo que en los 90 la diócesis ofreció apenas $5,000. $5,000 me los paso por él. A cada víctima dispuesta a no proceder legalmente, y sorprendentemente varios aceptaron, desesperados por cerrar ese capítulo, como por... Pues lo que pasa es que eso es muy teso, es como lo que pasa acá con las desapariciones y pues con todos estos temas de la justicia y todo este cosa. La justicia y reparación es lo que buscan las víctimas, sí. Y pues a veces reparar, aunque le den la plata, por lo menos usted cierra el capítulo, es muy difícil quedar de ahí. Con los años, algunas indemnizaciones crecieron. Hubo pagos de $50,000, $100,000 y hasta $1 millón en casos posteriores. Sí, malas los que aceptaron. No 5,000. se imagina. Ahí sí es todo indignado por allá y se da cuenta que alguien aceptó $1 millón. No me ha hecho el indignado más tiempo. Y es que mi dolor no vale. Para 2010, la diócesis estaba tan endeudada por las compensaciones que decidió vender propiedades, entre ellas el edificio del orfanato Saint Joseph. ¿Se imagina? Que te vende un orfanato. Que a la víctima le digan, te pago con este edificio. No. Te voy a dar una propiedad, pero es sorpresa. Ay, no. Lo llevan así como sorpresa. Inevitablemente, esto salió a la luz pública, incrementando la sensación de encubrimiento, claramente. La iglesia prefería pagar y callar antes que exponer a sus miembros abusadores a la justicia penal, algo que siempre pasa con la iglesia. A pesar de todos estos esfuerzos, no hubo procesamientos por homicidio. Ninguna monja fue imputada por asesinato, principalmente por falta de pruebas directas. Las únicas sanciones penales concretas fueron contra un cura, el capellán Michael Maiden, y otras figuras por abuso, pues del otro índole, que recibieron penas menores en los 90. Recibieron penas menores, ni siquiera recibieron penas. ¿Cuánto es una pena menor? No sé cuánto estarán en Estados Unidos, yo no le pongo más de 5 años, la verdad. Sí, pues normalmente las penas menores. Por abuso, pues por haber todo abusado encubierto, físicamente, sensualmente, haber matado a los niños, o sea, realmente esto es indignante. Sí, la historia del orfanato Saint Joseph es una doble advertencia. Por un lado, nos recuerda que el mal más inimaginable puede esconderse tras las fachadas más respetables, algo que ya pues siento que no es sorpresa para nadie. Aquello que sucedió allí no fue obra de espectros o fuerzas sobrenaturales, sino de seres humanos de carne y hueso que, abusando de su poder, infligieron un infierno a los más vulnerables. Es un caso de crimen real tan espantoso que cuesta creer que ocurrió en nuestro mundo. Por otro lado, los ecos paranormales, los supuestos fantasmas, voces y apariciones simbolizan la imposibilidad de sepultar la verdad. Las almas de los niños maltratados siguen clamando por justicia, ya sea en nuestros tribunales o en nuestras conciencias. Al final, la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina en un punto. Tanto los hechos comprobados como las leyendas que los rodean nos producen horror y empatía a partes iguales. Imaginemos por un momento entrar a esos dormitorios fríos del Saint Joseph en plena noche. El escalofrío que sentimos, pues porque en la noche da más miedo. Porque este es un podcast de terror, ¿no? Para que entremos de día. El escalofrío.
por seguridad, por sentido común. Dios mío. El escalofrío que sentimos sería causado por un fantasma literal o por la certeza de saber lo que allí ocurrió, probablemente por ambas cosas. Los fantasmas del orfanato de Saint Joseph, ya sean presencias espectrales o recuerdos indelebles, nos susurran que no olvidemos, que miremos bajo la cama, en el armario oscuro de la historia, donde aún se esconden verdades incómodas. Esta es la historia del orfanato Saint Joseph. ¿Qué opinan ustedes? La verdad es que me parece horrible y por eso digo que para mí, pues vuelvo y digo, entendiendo todos los otros conceptos, en serio que una persona en sus 5 sentidos, no entiendo cómo podría hacer algo así. Para mí tendría explicación incluso desde que haya tenido una posesión demoníaca, como los episodios Que no salieron, los perdidos. Ay, sí, no los pudieron escuchar, pero nosotros lo grabamos. Juramos que sí. Con regaños y todo. Hicimos un episodio que no salió sobre un exorcismo De Annalise Mitchell, de la del exorcismo de Emily Rose. Exacto, no salió, pero cuéntenos si quieren que lo regrabemos, porque estuvo muy bueno. Pero, Sí, la verdad es que A mí no me inviten, gracias. hay mucho chiste que se puede sacar. pero bueno, sí, la verdad estuvo Daniela, muy que en chévere. los comentarios todos. Pero digamos que, por ejemplo, en la explicación de cómo funcionan las posesiones, hacer este tipo de cosas donde le haces daño a las personas, donde tienes fuerza sobrehumana, donde tienes esa intención de dañar a otros sin que tengas control sobre tu cuerpo, pues sería algo que yo podría utilizar. Voy a atacar con el micrófono. Entonces, para mí, podría tener una explicación desde eso, desde que hayan tenido algún tipo de posesión, de fuerza sobrehumana o algo, porque en serio, no puedo creer que un ser humano llegue a ese nivel de crueldad, aún entendiendo que sí, los hombres son malos, sí, el hombre es un lobo para el hombre, sí, lo entendemos, pero ese nivel de sadismo, de crueldad, de maldad, Es que yo parce, siento o sea, que... eso no está ni siquiera dentro de lo... Yo siento que el poder corrompe de todas maneras. Pero hasta Pero qué punto. hasta qué punto, Sí, sí, obvio, o sea, el pues. poder, son niños, entonces... Pero lastimosamente a ese tipo de personas que tienen algo mal, les satisface aún más hacerle daño a personas en esa condición Sí, que de no pueden indefensión. defenderse. Yo pienso que... Y ahí es cuando la creatividad para la crueldad como que se activa, es como, ¿qué más hago? Igual no voy a tener consecuencias. A mí Eso lo está más- como en nuestro episodio con Garabito. 200 que, niños. Que yo solo tenía el dato perturbador de 200 niños, porque Adrián me lo dio antes de empezar el episodio, porque pues ustedes son más expertos en hablar de ese tipo de temas, a mí me parecen demasiado tesos, o sea, me da, no sé, como A mí me Te parece... ofrezco no un sé. caldito. caldito seas. A ver, Ese no se episodio no entiende. ha salido. Vean nuestro próximo episodio para que lo entiendan. Ese episodio no ha salido, pero es mi nuevo insulto. Caldito seas. Maldito seas. Pero sí, en realidad a mí me parece muy triste también que no hayan tenido represalias las monjas, porque al final lo que decía ahí, muchas ya tienen demencia, muchas ya fallecieron, se salieron con la suya de cualquier manera y no tuvieron acusaciones por Ojalá las absolutamente nada. estén Pero torturando desde, en el desde lo que infierno. ustedes conocen de True Crime, pues y de este tipo de asesinos, esto es un asesino serial también, mató un montón de niños. Pero ¿Por es que qué era lo un haría? grupo. Es que eran varias, Era un entonces grupo. no- O sea, es que los asesinos seriales por lo general es uno. Tiene que llevar un pautas, patrón. sí, tiene un patrón. Entonces tiene son una algo en secta común. de Sí, asesinos sí, seriales. puede ser Puede una secta ser. de asesinos, pues no seriales. Pues pero no sí son asesinos. seriales, pero son asesinos. Sí, Por para ejemplo, empezar, son si asesinos. las monjas solamente hubieran matado niños pelirrojos, sí sería serial, porque hay un patrón. O niños de 4 años Ahí de edad. simplemente los torturaban. ¿Por qué estás hablando de pelirrojos? Si me Daniela. muero, esto quedó grabado. Yo solo hice un comentario al aire. Y nada, gracias Enigma por la oportunidad de haber grabado acá. Ojalá podamos estar en varios episodios más. Nosotros tenemos el reto de hacer el resto de salas. Recuerden, tienen 11 salas. Y les vamos a ir contando cómo nos va. Sí, no, es que yo tengo stickers en mi computador, lo pueden ver en otros episodios y la idea es llenar ese computador de todos los stickers de todas las salas porque te dan un sticker por cada sala que realizas y la meta de nosotros es hacerlas todas y ya Tatiana hizo la que da más miedo, ya puede hacer el resto de las salas. La verdad, eso es un buen indicio. O sea, si Sí. Tatiana fue capaz de hacerla sin morir. Y la hizo, sí, y sin oprimir el botón rojo de emergencia. Hay un botón rojo. Tatiana lo oprimí porque no lo sabía. Entonces, nada, muy, 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 muy invitados a que hagan la sala de orfanato. De verdad que la experiencia fue más allá de lo que esperábamos. No esperábamos que fuera a ese nivel. Te envuelve. O sea, Sí. realmente es eso. Yo creo que te va
te sugestiona. Sí, te no, todo, sugestiona todo, muchísimo todo, al todo. punto de que en serio te crees la experiencia. Todo. Muy bacana. Absolutamente todo. Entonces, invitadísimos. Es verdad. Nosotros definitivamente descubrimos lo que es una sala de escape. Desen la oportunidad de descubrir que es una sala de escape acá en Medellín. Están ubicados en Laureles y en Envigado. Péguense la escapadita Péguense la a la escapadita. sala de escape. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @el viernes 13, el 13 con números romanos, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, el viernes 13 @gmail.com, el 13 otra vez con números romanos. Todos los enlaces están en la descripción y desen la oportunidad de participar para que vivan una de estas salas en Enigma. Ya saben, en nuestro post, en nuestro reel anclado de Instagram tienen las instrucciones, historias destacadas, tienen otra dinámica para que puedan pues participar por una de las 3 salas que vamos a regalar pues en colaboración con Enigma. Pásense, vengan, tómense un cóctel, coman, jueguen juegos de mesa. Si no quieren vivir el escape room, que de verdad tienen que vivir el escape room, pueden venir con sus amigos a comer, parchar y jugar, pero de verdad una experiencia inolvidable, un espacio inolvidable. Y vengan el 31 de julio a jugar Lobos. Hombres Lobo de Caso Negro. Acá Si nos vemos ustedes, porque nosotros vamos a estar. si de alguna manera nos siguen y nos conocen, aquí vamos a estar para que parchemos, juguemos y la pasemos muy bueno acá con Enigma. Muchas gracias, muchachas, por haber participado en este episodio Viernes 3, este episodio tan especial para nosotros tres. Y Gracias a ustedes, me encanta grabar con ustedes, no tanto con Tatiana porque me hace reír mucho y se pierde la seriedad y esto es una guachafita, pero igual siempre es muy bacano. Recuerden enviarnos sus historias al correo electrónico que por acá abajito se los dejo para Noches de Espanto. Tenemos historias súper buenas, pero por favor envíenos más porque la idea es que las historias sean de ustedes y también seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en @dani.avalosv. Y a mí me encuentran como Adrián FVP. Di el tuyo. Y ahí me encuentran como Tatiana.moronm. Exactamente. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Chao, chao. Chao, chao.